No se ofenda, pastor, pero voy a tener que bajarlo un poquito. No se preocupe, pastor. Le quiero mucho. Igualmente. Gracias. Gracias, pastor. Buenos días a todos, ¿cómo están? Una bendición estar aquí y gracias, Pastor Patricio, por este gran privilegio. Es una gran bendición para mí y estar en una conferencia de esta categoría y compartir la palabra para mí ha sido un desafío y me siento con un gran privilegio. Y bueno, quisiera que fuéramos a Éxodo capítulo 3. Hace unos años llegamos a Santiago, en el 2014 exactamente, con mi esposa. Teníamos un año de casados, solamente llegamos con 2 maletas cada uno. Recuerdo muy bien que en una de las maletas traje libros, Biblias, todo eso, y en la otra maleta ropa y la otra mitad era folletos, tratados para compartir la palabra de Dios. Llegamos con el deseo de hacer la obra de Dios, obedeciendo el llamado de Dios a Santiago. Dios nos guió, nos abrió puertas en la comuna de Cerro Navia. Cuando llegamos a Maipú y estábamos buscando un lugar en Cerrillos. Buscamos por mucho tiempo en todo lugar de Cerrillos, pero no encontramos algo para vivir y para la iglesia. Pero Dios abrió una puerta ahí en Cerro Navia y ahí estuvimos. Ahí estamos todavía, pero duramos varios años en un lugar donde el Señor nos abrió puertas. Y bueno, hemos visto la mano de Dios a través de estos años, su fidelidad, su gracia. Y quisiera compartir algo aquí en Éxodo que ha sido de bendición para mi vida. Espero que sea también para usted. Éxodo 3, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Vemos entonces el llamado de Moisés. Vemos cómo Moisés en su tiempo, su nacimiento, pudo haber muerto, pudo haber pasado varias cosas. Sabemos la historia, cómo fue el nacimiento de Moisés, pero claramente podemos ver que Dios tenía un propósito en su vida. Y pensando un poco en esto, no sé cuál sea su testimonio o su vida que ha llevado. Creo que cada uno tenemos un testimonio. Pero yo recuerdo que la forma en que yo nací, la forma en que mi madre me cuenta el tiempo en que yo nací, fue un milagro de verdad, porque bien pude haber muerto en el parto. Y yo recordando y haciendo como meditación en esto, yo digo, bueno, el Señor ha tenido un propósito en mi vida para servirle. Vemos cómo Moisés aquí fue llamado mientras él pastoreaba las ovejas de su suegro. Y habían pasado 40 años que él había huido. Y ahora tenía aproximadamente 80 años. Cuando el Señor le habla en esta zarza. Y leyendo un poco más, vemos que Moisés de alguna manera pone algunas excusas o argumentos, pero el Señor rechaza todo eso. Dice aquí en el capítulo 3, versículo 5, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás
tierra santa es. Hermano, Dios es santo. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Y si le vamos a servir, va a ser conforme lo que Él nos ha llamado y nos ha dictado, conforme a sus términos, conforme lo que Él ha puesto. Vamos ahora a Hebreos. Y ahí en Hebreos, en el capítulo 11, en los héroes de la fe, o Salón de la Fama, vemos ahí a Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Amén. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vemos aquí entonces, hermano, cómo Moisés rehusó voluntariamente llamarse hijo de la hija de Faraón, rechazando al mismo tiempo la eminencia y la posición real que hubiera sido suyas. Eligió ese camino por la fe y le permitió vislumbrar al Mesías que había de venir. Y me llama mucho la atención este versículo 26 cuando dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, siguiendo a Cristo, mirando al invisible. Allá en Mateo 5, Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, dice, porque es grande vuestro galardón allá en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cada uno de nosotros quizá enfrentamos desánimos en algún momento del ministerio. Cada uno de nosotros quizá antes de entrar al ministerio, quizá hay hermanos que están orando, están buscando la voluntad de Dios y quizá están tomando pasos de fe. Quiero decirte, hermano, no hay mejor camino o mejor decisión que seguir el llamado que Dios tiene a nuestra vida. Y no hay, hermano, mejor decisión en la vida de servir a Cristo. Y si vamos a sufrir por Cristo, hermano, bendito sea su nombre. Si vamos a pasar momentos difíciles. Estábamos escuchando al pastor Jack, un testimonio tremendo de ese varón que fue asesinado frente a su familia. Hermano, quizás nosotros aquí en América Latina no hemos llegado a ese extremo todavía, o quizás sí ha habido en ciertos momentos testimonios fuertes, ¿no? Como allá en Ecuador. Pero hermanos, cada uno de nosotros quizá de alguna manera vamos a pasar pruebas, pero debemos gozarnos, debemos continuar y debemos estar, hermano, firmes en la fe y tomando siempre paso de fe para continuar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dice aquí que Moisés eligió ese camino por la fe. Moisés consideró que sufrir por Jesús era mayor, mayores riquezas que los tesoros de los egipcios. Algo que dijo D.L. Moody acerca de Moisés fue que Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Otros 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Entonces, hermano, qué maravilloso es saber que el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, es nuestro Dios, que nos ha llamado. Entonces, Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía, dice, puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto y se sostuvo como viendo al invisible. Moisés entonces huye de Egipto. Si Moisés se hubiera quedado en Egipto desoyendo la voz de la lealtad que tenían por sus hermanos de raza, su elevada posición social le habría asegurado posiblemente el perdón de las autoridades.
pero su huida representaba la irrevocable decisión tomada por fe. Huyó Moisés sin tener miedo del faraón y de todo su ejército. Soportó, ¿por qué? Porque veía al invisible. Tomó decisión. Escogió ser maltratado. Escogió el vituperio de Cristo más que todo lo que este mundo le podía ofrecer. Todo lo que él podía obtener en su tiempo en Egipto. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía esa fe. Y por supuesto esa fe que todos tenemos en Dios y que podemos continuar hacia adelante. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿qué estás dispuesto a dejar por Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a dejar para seguir el llamado que el Señor nos ha encomendado? Yo creo que los que están por tomar decisiones al ministerio, al llamado de Dios, ¿qué es lo que está dispuesto a hacer y dejar por Jesús? Y los que estamos en el ministerio, yo no sé si a todos nos puede pasar un momento, pero quizá vienen desánimos y quizá queremos retroceder. Pero debemos pensar que aún, hermanos, nunca podemos hacer algo más allá de lo que Jesús ha hecho, de lo que nuestro Señor dejó. Hemos escuchado aquí, ¿cierto?, lo que Cristo pagó por nosotros y el sacrificio que ha hecho, lo que Él hizo. Nuestro mayor ejemplo entonces es nuestro Señor Jesucristo. Sí. Filipenses 2, vamos para allá. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesucristo se despojó de todo. Siendo Dios mismo, se hizo carne, vino a este mundo, se hizo hombre. Con eso era suficiente, pero más que nada fue obediente, se humilló, fue siervo, se despojó. Sabemos muy bien que Él, 100% hombre, 100% Dios. Amén. Pero estando Él en su gloria eterna, se despojó y vino a este mundo. Hermano, ¿cuánto estás dispuesto a hacer por Jesús? Decía el pastor Yaga aquí, Jesús dejó la mejor casa. Jesús viajó la distancia más lejana. Jesús pagó el mayor precio. También también escuchábamos a través de las enseñanzas que no hay mayor sacrificio tan grande que podamos hacer para el Rey de Gloria. Sí. Debemos estar dispuestos a dejar todo por Cristo. Amén, hermano. Familia, comodidad, alguna profesión. Algunos quizás ya tienen la vida hecha, por así decirlo, ya tienen complementado su futuro. ¿Está dispuesto a dejarlo por Jesús? ¿Está dispuesto a salir de Chile a ir a otro país? Quizá no va a haber ayuyas, no va a haber marraqueta, no va a haber completos. ¿Pero está dispuesto por la causa de Cristo? ¿Está dispuesto a dar un paso de fe por el Señor? ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. Debes tomar decisiones firmes por el Señor. Hay un versículo que ha sido de bendición también para mí. Vamos a verlo allá en el libro de Juan, por favor. Juan, capítulo 12. San Juan 12.
San Juan 12, versículo 23, Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Nuestro Señor Jesucristo mismo, hermanos, que vino a este mundo dando a entender su muerte, que era necesario que Él muriera para que pudiera dar mucho fruto al Padre. Dio su vida, dio su sangre, se dio a sí mismo, se entregó a sí mismo. Tuvo que morir para dar vida. Hermano, ¿tú estás dispuesto a morir? ¿A tus sueños? ¿Para hacer la voluntad de Dios? ¿Para seguir el llamado de Dios? Yo recuerdo haber estado luchando con Dios en el llamado. A los 15 años Dios me llamó. Yo sabía, tenía claro, Dios me ha llamado. Todavía no sabía si iba a ser misionero o pastor, pero yo sabía, Dios me ha llamado para servirle. Y si Él quiere que sea un pastor, voy a hacerlo. Pero recuerdo muy bien, entrando a los 18 años, hubo la necesidad de salir a trabajar por la economía de la casa y las cosas que estábamos viviendo, pero como que me llamó la atención el ganar mi plata, y no está nada de malo, ¿cierto? Pero estaba dejando a un lado el llamado de Dios, queriendo lograr cosas materiales, como cualquier joven que es una etapa nueva que uno está viviendo, pero yo sabía en mi corazón, Dios me está llamando, me ha llamado más bien. Recuerdo a unos jóvenes que llegaron de un colegio bíblico que estaban preparándose al ministerio y me dijeron: Emanuel, ya es tiempo, vámonos. Yo recuerdo haberle dicho: todavía, más adelante, más después, porque dentro de mi mente o de mi corazón habían otros planes para mí, no los planes de Dios. Hasta el momento donde Dios nuevamente me aclaró el corazón a través de diferentes cosas, pruebas. Y dije: Señor, estoy perdiendo el tiempo nada más, perdóname. Y ahí caí de rodillas y dije: Señor, seguiré tu llamado, dejo todo atrás. Una decisión firme. Y desde ahí hasta esta fecha, Dios, en su gracia, en su misericordia, me ha permitido servirle. Pero hay cosas que tenemos que renunciar, hermano. Tenemos que morir a ciertas cosas. De verdad que, hermano, en estos años ha sido un tiempo de bastante aprendizaje. Cómo Dios ha obrado de muchas maneras. Y necesitamos, hermano, estar dispuestos. ¿Qué estás dispuesto a dejar por Jesús? ¿Qué estás dispuesto, hermano? O deberías más bien estar dispuesto a hacerlo por el llamado del Señor. Es así. Mire lo que dice aquí Juan 12, por favor, en el versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Entonces Jesús estaba revelando la necesidad de su muerte en la cruz para llevar mucho fruto. Las semillas solo pueden producir fruto si mueren. Amén. Y pueden multiplicarse. Sí. Como bien habíamos escuchado una tremenda enseñanza ayer de la multiplicación de la semilla. Mire lo que dice el versículo 25 y 26. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Lucas 14. Lucas capítulo 14, versículo 1. Perdí la cita, hermanos. El que dice, el que nos lleva a su cruz. Ajá, exactamente. 27. Ok, 27, hermanos. Ahí está. Muy gracias, pastor. Soy profeta. Amén.
Vamos a ver desde el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Para finalizar, quiero solo contar este pequeño testimonio. Hace 2 años mi padre murió y fue muy duro para mí, fue muy difícil. En medio de la pandemia, fue algo difícil. No pensé nunca que iba a ser tan difícil, porque siempre que nos despedíamos de casa, tanto de los abuelos, siempre le decía, nos vemos, si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Mayormente a las abuelas le decía eso. Si no nos vemos aquí, nos vemos en el cielo. Pero una vez que se hizo realidad, vi la verdadera realidad, entonces, humanamente hablando. Porque en ese mismo año murió mi tía, mis 3 abuelos, y luego mi padre. Entonces, fue algo difícil, tanto que sí me desanimé, estando todavía en cuarentena en casa en cierto momento, como que todo eso se juntó. Y yo recuerdo haberle dicho a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no puedo más. No sé qué me está pasando, pero siento todas las cosas, la veo difícil. Le digo, no. Yo siento que hasta aquí llegamos. Haciendo cuentas con mi esposa, le decía, mira, tengo 30 y tantos años. Por todo lo que hemos vivido, solo pasé la mitad de tiempo con mi padre. Le digo, 15 años aproximadamente. Los otros 15 años, no sé cómo se desaparecieron. Aparte que tenía años que no había ido para allá. Entonces como que fue un ataque fuerte. Pero leyendo la Biblia llegué a este versículo. Y la verdad que me quebrantó y dije, Señor, perdóname. Estoy hablando algo que no está bien. Porque si tú me has llamado, yo debo seguir tu llamado. Así es, hermano. Entonces, ¿estás dispuesto, hermano, joven, hermano, que está pensando su servicio a Dios? ¿Estás dispuesto a seguir el llamado de Dios por amor al Señor? Como bien dijo la Biblia ahí en Hebreos acerca de Moisés, que él escogió ser vituperado con el pueblo de Dios por el vituperio de Cristo. Dice acá, si alguno viene a mí, no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, hermanos, qué importante es tomar nuestra cruz y seguir adelante. Hay que continuar y hay que obedecer el llamado de Dios. Pablo obedeció la visión celestial. Hay que continuar firmes en la fe. Amado Dios, gracias por darnos este tiempo y meditar en su palabra. Te rogamos, Señor, que usted siga hablándonos, siga fortaleciendo nuestra fe, nuestra vida, que usted siga bendiciendo esta conferencia, Señor, y que podamos tomar decisiones firmes para glorificar su nombre, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, pastor.